Radio Universidad 891, junto a el señor Manuel Zunino, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Al sol está difícil, ¿eh? ¿Sí? Todo el trayecto por el estacionamiento de la Universidad del Sol está difícil. Manu, bueno, ya no lo conocen los que están habitualmente con nosotros, es sociólogo y también director de la consultora Proyección. ¿Saben qué voy a hacer? Se están quedando sin laburo las consultoras, ¿no? No, es el momento. Al contrario. ¿Qué vas a hacer? Voy a transmitir en vivo por TikTok a Manu. Bueno. Yo me voy a acomodar. No, pero no tengo TikTok. No, yo, el mío. Ay, ¿Dónde está el de la radio? Que ya sé que vos no. ¿Alguna vez de la radio. saliste en TikTok? en el de Crónica, algún otro claro. así. Bueno. Pero no. Para saber si la gente quiere comentar algo y podemos de paso hacer un. Está ¿no? pero así de costado justo tiene ¿No que te gusta ser. ese perfil? Ay, Dios. Un Lo poquito ponemos acá. más. Nah, igual está bien. Vean, no lo tenía así, ¿eh? No está bueno, bien. listo, Estoy ese jodiendo, sonido no es mío. Estoy un poco lento, téngame Bueno. paciencia, estoy arrancando el año, es la primera vez que me siento acá. No estamos acomodando. Aparte, todavía seguimos en febrero y estamos en la programación de verano. Estamos, por eso vienen Nosotros arrancamos el 17 de marzo. Te pido, por favor, Camila, que no pasen más cosas que puedan llegar a distraer el Pero lo aire. abrí y sonó Ah, está la bien. Jenny y la Pero culicenta. eso pasó hace... ¿Qué cree que haga yo? Bueno, pero él se ríe, yo me río. Él es otra persona que está también El señor Agustín distrayendo Juárez. Puedes transmitirlo a- por TikTok también. a Camila dentro del estudio. Está Agustín Juárez dándole una mano también en redes sociales, así que no lo vamos a criticar. Bueno, está señor chinchudo, hoy está Manu difícil Zunino, con no, vos. quiero, porque tenemos varios Bueno. temas que son de... Relajate, papi. Disfrutá, Hay que poner dale. un poco de seriedad a la No, situación. somos Sí, serios. ahora cuando hablemos de eso pongámosle seriedad. Ok. Pero es Eh, difícil con la política, la verdad, ponerse tan serios. No Pasan debería, digamos. pasan tantas Vos cosas. decís, la manera en la que se está haciendo política Claro. por estos días es difícil ponerle seriedad. ¿A vos te parece así, Manu? ¿O es lo que se busca, ¿no? Que sea un poco todo un show. Creo que es un show. Hace tiempo la política Sí. de show, pero en estos momentos un poco más que en los últimos años. Si bien, no sé, me parece que Alberto Fernández fue bastante solemne, en general, bastante tranquilo en su enunciación, su manera de plantarse y de comunicar. Milei es todo lo contrario, no hay ninguna duda. Sí, si lo comparamos de los últimos 3 periodos, Macri era mucho más institucional, Alberto era más tranquilo y Milei es... Alberto era tranquilo, pero dentro de la Rosada no es. No, digo, Bueno. era tranquilo en su expresión pública. Después, Bueno, el tema igual desde que fue presidente, porque antes era un tuitero Sí, bastante claro. sagaz. tiene ¿Volvió, que ver... viste? Volvió. Tiene Buen que tipo. ver con la extracción de donde viene el presidente también, ¿no? Esto que lo hemos escuchado en las últimas horas, que separa la persona del presidente en su cuenta, en sus redes sociales, pero también él entiende que todavía sigue pensando que no es un político. Sí, yo creo que más que, no sé si lo entiende, quizás sí, pero sí quiere mostrar eso. Él, desde que arrancó, se quiere mostrar como Javier y no como el presidente Milei. Porque eso le da primero un changüí, porque, o sea, le da tiempo, que es un activo importante en política. Le da tiempo porque es una persona, no ahora, pero por lo menos sí lo era al principio. ¿Se acuerdan que hasta firmó un decreto aumentando su sueldo y se retractó, dijo que no sabía y que qué sé yo? Mm. O sea, mostrarse como una persona común Así ganó las elecciones también. le da margen en términos de gobernabilidad, pero también lo diferencia de la casta, que es su relato principal. Es nosotros los normales que pagamos impuestos, que sufrimos, que nos esforzamos, contra la casta. Y él tiene que quedar de ese lado. Y entonces esto de mostrarse siempre como una persona normal y no como un político tradicional es parte de ese juego, me parece. Vamos al punto, ¿no? A toda la situación que está ocurriendo ahora. Vi, no sé si los pudiste ver, algunos informes. Salió de Giacobbe y está tengo por salir el de Sudán Córdoba, hubo algún adelanto por ahí, sobre todo con respecto al conocimiento que tiene la gente alrededor de lo que sucedió con el caso de Libra y qué es lo que le significa la participación de Milei en esa situación, digamos, si es que ha querido hacer una estafa, si es que lo engañaron, si es que no sabía. Quiero preguntarte cómo lo ves vos. Algún dato tengo, estamos midiendo en este momento. Ustedes están viviendo esta situación, ahora me vas a contar bien todo, pero tengo la sensación de que, al igual de como sucede con muchos otros casos,
es los que simpatizan con el presidente le creen cualquier cosa, los que no simpatizan quieren que se vaya, digamos. Yo creo que era así, seguro, hasta que la oposición dijo juicio político en los primeros 3 días. El que le creía a Milei decía, bueno, se puede haber equivocado, etcétera, etcétera, y además veía a la oposición tratando de sacar una ventaja muy apresurada de esa cuestión, y eso dividía las aguas. El opositor lograba representar a su electorado enojado con Milei, yendo a fondo, con algo que para mí estratégicamente no es tan bueno. Primero porque la gente no quiere las consecuencias de un juicio político y la inestabilidad económica, política, social que puede generar. Justamente lo que está pidiendo la gran parte de la sociedad es cierto orden y tranquilidad, va a contramano de eso, pero entiendo a los opositores que tienen que reaccionar. Y que cuando reacciona uno, el otro trata de ser más fuerte y van terminando definitivamente jugando al máximo, ¿no? Lo mismo que pasa con Milei, siendo el espejo. Lo entiendo, pero hasta ahí me parece que se daba ese juego. La mayor parte de los votantes de Milei seguían creyendo en él, los opositores empatizaban con o lograban canalizar su descontento con el discurso opositor. Después del reportaje de Johnny Viale, creo que se abrió otra escena, digamos. Se corrió como un velo, se lo vio a Milei de otra manera. No, está clarísimo que no lo favoreció en nada el reportaje, ni a Johnny Viale mucho menos, y se lo empezó a mostrar a Milei de otra forma, y además hizo que la gente se entere del tema. Nosotros estábamos midiendo desde el lunes, empezó a crecer el nivel de conocimiento a lo largo de estos días en el campo, desde el domingo, perdón. Hoy estamos a miércoles. Sí. La muestra ya tiene más de 1.200 casos, la vamos a terminar el viernes. La semana que viene les cuento el dato fino, pero más del 85% escuchó del tema. O sea, es un tema que ya es de relevancia nacional. Y cuando le preguntas a la gente si lo hizo a propósito con algún interés o favoreciendo a alguien de manera intencional, o si, como dijo el propio presidente, no tenía ni idea, la mitad de los argentinos creen que tuvo alguna intención. La otra mitad o no sabe, o no tiene una opinión formada, o no está segura, o lo banca el presidente. Y después lo que vimos es que otra pregunta que estamos haciendo es si disminuye la confianza en Milei esta situación. De sus propios votantes, 1 de cada 3 dice que reduce la confianza en el presidente. El resto mantiene la confianza, 2 de cada 3. O sea, el 35% aproximadamente te dice sí, tiene un impacto en la confianza que yo le tenía. Eso en términos cuantitativos. Lo que hay que ver es la profundidad de ese impacto. Eso va a cambiar su mirada sobre el presidente, sobre el gobierno, va a desconfiar totalmente de Milei, o es una erosión momentánea que después sí se puede ir acumulando con otros desgastes. Bueno, Sí, quería comentarle que de lo que hablábamos ayer justamente con Manu, que tiene que ver con la percepción, ¿no?, en cuanto a conceptos que empiezan a adherirse o no a una personalidad. Lo hemos visto en el caso de Macri, en el caso de Cristina, ¿no? Palabras que directamente se vinculan con esa persona. Ahora, Milei no la tenía hasta ese momento, si no es la palabra loco, por ejemplo, ¿no? Que, Claro. Que se puede tomar desde un lado positivo y negativo según quien lo mire. Exacto. Ahora apareció una nueva palabra, que es la palabra estafador. Que hay que tener cuidado también con eso y cómo crece o no ese concepto que empieza a cada vez estar más ligada a la imagen de Javier. Sí, me parece que la palabra estafador es por lo menos un encuadre que le sirve a la oposición, porque es esta cuestión de que Milei te dijo que iba a hacer ciertas cosas y al final te cagó, iba a pagar el esfuerzo de la casta y al final lo pagaste vos. O sea, entra bien en el relato opositor esa palabra. perjudica a muchos y beneficia a unos Exacto, pocos. un gobierno para ricos, que es algo que aparece además en los focus group, consolidado en el votante peronista, en el votante opositor, pero como duda en el votante de Milei. Che, todavía no me está llegando, estoy haciendo mucho esfuerzo y el beneficio es muy poco, pero veo algunos pocos que sí se benefician mucho. Y hay otra cosa que también le señalaba él, que es como que de alguna manera ahora está entre la espada y la pared, ¿no? Porque tiene, o por un lado queda como un estafador, o por un lado queda como un salame que Claro, no la vio. Un boludo. ¿No? Como Sí. que no la vio. Yo creo que ahí el golpe es importante para Milei, sobre todo porque le pegan 3 atributos que eran los principales, los 3 puntos fuertes de Milei. El principal era la actitud. Un tipo que tenía actitud, no era ningún boludo. Iba al frente, redoblaba la apuesta y en este caso no redobló la apuesta. Tuvo zigzagueos, retrocedió, se lo vio muy tibio en el reportaje con
Jonathan Viale, se lo vio a Santiago Caputo diciéndole lo que tenía que decir. O sea, la cuestión Claro. de la actitud, un golpe tremendo. La cuestión de la honestidad, que era otro de los atributos que lo diferenciaba de la política tradicional y que la gente valoraba en Milei, se pone en cuestión. Veremos cuánto, con qué profundidad, cómo impacta, pero son temas en los que La se lo idea pone en del- cuestión. Y La idea del experto en y economía. la tercera es eso. Claro. Nosotros veíamos en los focus group durante todo el año que decían, es un genio. Que tenía algo de loco. El loco y el genio son como componentes Sí. de una misma cualidad, pero esto de que era un genio dejó de parecer. Vieron que él dijo en la entrevista, yo en realidad era un genio en crecimiento con y sin dinero, no en bitcoins. Claro. Para seguir manteniendo esa imagen de un tipo que sabe qué es lo que la gente le genera confianza para sacar al país de una situación tan complicada. Al principio hablábamos también de la situación o de la respuesta de la oposición, ¿no? Ahí mencionábamos el tema del juicio político. ¿Sabés que estuvo el análisis dando vuelta como que la oposición se apuró al pedir el juicio político? El presidente, incluso una de las cosas que le dice Jonathan Viale, cuando le hablas del juicio político, se ríe y es como que toma más confianza porque le sirve que pase eso, porque es toda la política o la mayoría de la política en contra de él y que lo hace tal vez víctima. ¿Cómo se lee esta respuesta de la oposición, el caso del juicio político, más allá de lo que dijiste antes, que nadie quiere la situación de inestabilidad? Y creo que cuando no tenés estrategia, lo único que tenés es reacción. O sea, reaccionar ante ciertos estímulos. Creo que la oposición no tiene una estrategia para enfrentar a Milei. El peronismo está más preocupado por su interna que por ver cómo plantea un relato alternativo. Más preocupado por el protagonismo de los personajes que por el contenido del mensaje. Si querés, lo podemos decir de un montón de maneras, pero lo cierto es que no hay una estrategia para enfrentar a Milei. No veo que hayan terminado de entender el fenómeno Milei, no veo que entiendan cómo hacer para conectar con la gente. Y creo que es eso, no tenés estrategia y bueno, reaccionás. Y sobre reaccionás, porque además estás compitiendo con tus pares al interior del espacio para ver quién es el que levanta la voz más fuerte cuando hay una debilidad de Milei. Te diría hasta Grabois le termina marcando la cancha al resto, que es el más ultra de los peronistas. Y si lo ves estratégicamente, para mí los escenarios se construyen. La erosión a Milei, en todo caso, tendría que ser paulatina, ir generando ese escenario en el que un presidente... no es que la pifió, hizo algo que está muy mal, que incluso si no hubiese sido una estafa estaba mal. Porque favorecer intereses privados siendo presidente está mal legalmente. Encima terminó siendo una estafa y cagó un montón de gente y no sabemos quién se benefició, que todavía ese es el otro tema. Creo que hasta Mauricio Macri fue más estratégico en su discurso que el peronismo. Claro, ahí está también la posición radical que es, bueno, investiguemos, que esto se va a hacer mañana en el Senado, armemos una comisión investigadora y después vemos si da para juicio político, si da para causa y penal. vas viendo hasta dónde llegás, incluso, bueno, Macri dijo... Y hasta dónde escala, porque hoy tenés nuevas informaciones, gente que declara, aparte está pasando muchas cosas afuera que ni nos enteramos, ¿no? En Estados Unidos, gente dedicada a esta situación. Macri habló del FBI, o sea, le dijo a Milei sí. o que el presidente se ponga las pilas y esclarezca el hecho para evitar que llegue el FBI a la Argentina. Me parece que ya va construyendo un relato, un terreno en el que lo mete a Milei mucho más barroso que el que lo metió la oposición, que le permitió al votante de Milei confirmar su discurso. Bueno, la oposición lo único que quiere es que este gobierno se caiga, van por todo, no tienen... No sé, me parece que de un día para el otro salir a decir hay que hacer un juicio político cuando ni siquiera tenés todas las cartas sobre la mesa, es apresurado, en términos discursivos por lo menos. No hablamos durante el verano, en estos últimos meses, pero venía un escenario en el que el gobierno estaba fortalecido por su discurso, por su presencia gobeante en las redes, por datos también, ¿no? Más allá de cómo sea que se sostiene la baja de la inflación, lo tenía, si había una sensación, o hay para mucha gente una sensación de estabilidad. Tenías el peronismo también ahí medio a los empujones, que con las peleas de candidatos. Tenías a un pro o al mismo Mauricio Macri diciendo, che, si no arreglamos se va a complicar. Ahora todo eso cambia, hay que esperar. ¿Hay algún espacio que ha salido más fortalecido de esto?
Y creo que hasta ahora el máximo ganador es Macri. Por ahora, ¿no? Van pocos días. Pero se lo daba por muerto, lo habían jubilado, Milei le decía no vales 2 pesos. Y de repente se demostró que tiene cierta capacidad de daño. Aunque no tenga tantos votos, tiene cierta capacidad de daño. Y está condicionando a Milei, le está diciendo o me dejás ser parte o me das lugar o se te va a complicar la gobernabilidad. Se lo está diciendo de distintas maneras, por lo menos yo interpreto eso, quizás ustedes interpreten otra cosa. Sí, ya desde el comunicado del PRO, que en un momento decía no vamos a apoyar un juicio político en esta instancia, en esta instancia, como, bueno, todavía no, pero puede pasar. Claro, pero fíjate Claro. que acordábamos, cómo resolvemos nuestros quilombos. Creo que revivió Macri, que para mí nunca estuvo muerto, siempre tuvo capacidad de reacción y además Solo estaba dormido. estaba esperando como buen jugador, La como reposera. espera, claro. Estaba en el sur esperando que se En den Villa las... Langostura. Claro. Uno puede no pensar como Macri, pero tampoco hay que ser boludo y pensar que Macri es un jugador que ya fue. No, totalmente. Claro, pues, te diría lo mismo con Cristina Kirchner con Sergio Massa. Todo el mundo dice, bueno, Massa está desaparecido. Bueno, yo no lo daría por descartado. No, claro. De ninguna manera. Creo que en ese sentido Macri hoy es el que sacó más, el que capitalizó más o pudo avanzar dentro de una situación que era muy adversa. El peronismo, en todo caso, refuerza la mirada de los propios, quizás les genere un poco de autoestima, que también es necesaria para animarse a confrontar a Milei. Vos decías recién, el país tenía cierta estabilidad, en la opinión pública le iba bien a Milei, es cierto, sobre todo en un contexto de un ajuste muy prolongado, pero la mitad del país tiene una mirada positiva de Milei. Sí, claro. Y la otra mitad del país hace tiempo que no tiene una mirada positiva de Milei. Incluso el fenómeno de los últimos 4 meses es que cambió la intensidad. Antes la intensidad, nosotros lo hemos conversado un montón, durante el año estaba puesto en el mileísmo, en el oficialismo. La gente que bancaba a Milei te decía, salgo a la calle por Milei, lo amo, es un genio, lo banco a muerte. Con algunas expresiones lo resumo. Hoy ya eso no pasa, en todo caso lo bancan, lo esperan, vamos a ver qué pasa, vuelvo a apostar por Milei porque Claro. no me queda otra. Y del otro lado hay cada vez más enojo, cada vez más rabia, cada vez más ganas de reaccionar. Pero ¿qué te dice esa gente? Focus Group que hice la semana pasada en una provincia del país. Necesito que haya dirigentes que sean más combativos y necesito que haya dirigentes que representen lo que estoy viviendo, que verbalicen mi realidad, que pongan en palabras lo que estoy sintiendo, porque si no, se me complica llegar a fin de mes, pero lo único que escucho en los medios y de parte del gobierno es que está todo bien y que vamos para adelante y que el país está saliendo adelante. Creo que ahí la oposición todavía tiene un desafío bastante importante y no está logrando encontrarle la vuelta. Yo veía ahí con respecto a lo que decís, algunos de los estudios que han salido ahora con respecto a la imagen y todo lo que es alrededor del caso Libra. El mantenimiento del sector que lo ve positivamente al gobierno, digamos que apoya al gobierno, no se mueve esa línea cuando le preguntan acerca del caso Libra, y aumenta la imagen negativa y baja la regular, Claro, ¿no? el que estaba indeciso. Claro, un poco en lo que decís vos, esto de hay sectores que hay una profundización del enojo. Se intensifica el intensifica anti y se mantiene el a favor, claro. digamos. Va a ser muy difícil también que se baje quien está a favor, sobre todo por lo que hablamos siempre, del otro lado tenés el peronismo y el antiperonismo puede contra cualquier cosa, digamos. Sí, hay como una base antiperonista que incluso les importa más que no gobierna el peronismo antes de sufrir algunas consecuencias de un ajuste. Sí. Eso está claro, es como un piso, podemos pensar de 40 puntos en términos electorales, 35, 40, sí. Donde ahí adentro tenés varias expresiones políticas, la Libertad Avanza, el PRO, algo del radicalismo, que bueno, después hay que ver cómo se reparten y hacia dónde va. Ese conjunto lo puede romper Mauricio Macri, tiene una capacidad de daño importante. No puede ganar una elección solo, si juega Macri en este contexto, con suerte sacará 10 puntos, pero son 10 puntos que se los resta directamente a la Libertad Avanza. Claro. Justamente ahí está el tema de por qué la necesidad de la alianza, que por lo menos lo que se está hablando en provincia de Buenos Aires, que juntos, separados se pierde seguro, eso lo tienen claro. Hay que ver cómo se conforma
la unidad ahí en ese espacio. Lo último, Manu, porque nos queda con respecto a vos hablaste que la entrevista al presidente fue algo así como un parteaguas para los distintos lados. ¿En qué sentido se toma esto? Digamos, ¿se va contra la figura del presidente? ¿Se vuelve a reflotar las dudas alrededor del periodismo y de los medios de comunicación? El famoso rol de los medios. ¿A dónde quedó esa...? Creo que a todo el mundo le confirma que los periodistas en su mayoría no son independientes, que hay presiones políticas que las aceptan, Hay políticas, ensobrados. económicas. Bueno, esto mismo que decía Milei. Claro. Yo no creo que los votantes de Milei sean ingenuos y crean que de su lado no hay periodistas ensobrados, como dice Cami. Ujú. Pero lo que sí veo que aparece Milei al desnudo. Aparece Milei detrás de escena con todo un armado que parecía o que él quería mostrar que no existía. Era muy importante para Milei mostrar que era genuino, Claro. que no arreglaba las notas, que decía lo que quería, que iba al frente. Acá apareció absolutamente de otra manera. No es honesto, no es un genio y no se la banca tanto como dice. Y la figura de Santiago Caputo, que siempre fue como algo superior, ¿no? Dentro de, digo, por todo El el ingeniero, ¿no? misterio, El por ingeniero. el ingeniero del caos y toda esta Claro, el situación. mago del Kremlin. Y queda ahí también como, digo, hasta el propio Milei dicen que supuestamente está enojado con él por esa situación. Dicen que sí. Creo que Santi Giorgetta, mi compañero de la consultora, siempre dice, antes de que se erosione la figura del planeta central, digamos, de Milei, la gente empieza a erosionar y a buscar responsables en satélites negativos. Karina y Santiago creo que van a ser los más cuestionados en una primera instancia. Si bien eso no quiere decir que Milei no sea cuestionado por su propia base electoral, primero van a buscar los responsables en el entorno. Es algo básico y clásico que suele suceder siempre. Van a pagar cierto costo ellos. No tienen costo electoral, eso está bueno para la Libertad Avanza, es un beneficio. Supone, quizás Karina iba a ser candidata, no creo que sea. Me parece Bueno, pero que un poco está es su descartado. función, digamos, lo mismo que se dice de los jefes de gabinete, es absorber Marcos Peña durante la época Claro. de Macri, Gabriela Cerruti con Alberto. la vocera en ese caso, sí. Sin ninguna duda. Sí, acá, bueno, Adorni juega otro papel, me parece que es bastante inteligente Sí, sí. y además creo que lo van a mantener al margen porque es una carta electoral que tienen, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires parece que va a ser candidato y mide bastante bien. Karina no tiene mucho que perder porque creo que ya estaba descartada su candidatura. Bueno, Manu, gracias. A ustedes. Nos vemos la próxima. Bueno, cuando la esté semana por que acá. viene voy a estar, seguro. Bueno, la semana que viene Con datos. nos Me reencontramos. gusta. Hablo con información y no digo tantas pavadas. Y No, te sí. esperamos ya para el comienzo de temporada de este 2025. Será ¿En ¿le qué hora- quiero en qué preguntar algo? horario Yo van a quiero- estar? quiero ¿Cómo es la saber- cosa? Cuéntenme, Bueno, arreglemos acá. es un Usted tiene que elegir el día. Claro. Yo vengo los martes a la universidad. Usted los martes va a estar acá presente. Entonces. ¿Y que de qué hora a qué hora? Pero Y hoy es bueno, Vamos a jueves. estar una horita más. Hoy es miércoles y estás acá. hoy vine de casualidad, Ah, ok. porque me pidió Cami. No, tenía que venir a otra cosa, pero ¿y después cuánto me van a pagar? Hay Con sobres. ¿Con quién lo arreglo? Hay sobres. Él tiene un sobre ahí. Justamente esto es un Yo le papel. pregunté ayer a Mauro, estábamos ni mousepad hablando si había alguna tenemos. posibilidad de asemejar quizás el impacto que tuvo en su momento la foto de Olivos con esto. Pregúntenselo ¿Vos qué a Julieta Weisbol, que dijo. ¿Qué dijo? Dijo eso, que le parecía que podía ser una foto de Olivos, que también acuérdense, la foto de Olivos terminó impactando más adelante. Fue la confirmación de algo que estaba oculto. Claro. Esto puede llegar a ser eso, ¿no? Milei al final no era un genio, Milei al final no era tan honesto y Milei al final no era tan auténtico ni tenía tanta actitud. Era un tipo coacheado, como los políticos tradicionales. Veremos, va a depender del contexto. También la foto de Olivos impactó porque el contexto generó un montón de situaciones adversas para el gobierno en términos económicos, sociales, de aislamiento en la pandemia y demás, incluso emocionales, que permitieron que tenga un impacto. Gracias, Manu. Nos reencontramos entonces la semana que viene, ya con el estudio. con El los lunes está resultados. seguro, Perfecto. así que el martes lo traemos. 5 de la tarde ya prácticamente. Hacemos pausa. Nos Ya vamos.